Estás escuchando Milenio 3 por Ayuca Nanica. Iniciamos la segunda hora de Milenio 3, ya sabéis, de 1 a 4 los sábados con un sinfín de informaciones. Y es que se monta tal tertulia afuera, en la mítica terraza de la cadena SER. Estábamos todos juntos debatiendo y ahora es que Juanje está junto a David Zurdo mirando la pantalla. Juanje, ¿por qué lo estabas mirando? Te quedas alucinado, ¿no? ¿Qué es lo que ves? Porque tú lo habías visto hasta ahora. No lo había visto y entonces pues tenía una curiosidad tremenda. Entonces lo que estoy viendo es como unos 30, 40 gráficos, no sé, que van oscilando pues cada medio segundo o un segundo, y algunos de ellos alcanzan un color rojo, como decía David, pero lo que vemos es normal, porque solamente muy pocos de ellos alcanzan un color rojo, de forma de que lo que vemos, entiendo, que es esas caras y cruces, como decía David, pero dentro de una numeración lógica, sí. ¿Has visto el ordenador que tiene ID 228, que imagino que será el ordenador, la computadora tal? De repente ha saltado una gráfica que casi llega al tope, quiere decir, ha habido una alteración de algo. Claro, imagínate los 60 ordenadores que hay ahí a la vez, ¿no? En rojo, que es lo que pudo pasar. Vamos a ver con preguntas, gracias Juanje, que no ha podido aguantar, y se ha tenido que ir de un lado a otro del estudio para ver qué pasaba. Y es normal, porque a mucha gente le estará pasando exactamente lo mismo. Carmen. Pues sí, la verdad es que hay muchísimas preguntas, porque yo tampoco llego a enterarme muy bien de cómo los ordenadores, yo lo estaba comentando en el pasillo, pueden detectar de verdad las emociones, como algo que tenemos en nuestras casas y que es una máquina puede detectarnos a nosotros. Bueno, no detectan las emociones. Cuando, por ejemplo, pulsamos la tecla de un piano, el piano, nuestro dedo no está haciendo sonar la cuerda, pero algo indirectamente hace que la cuerda suene, un martillete que le da un golpe. Podemos decir que lo que está haciendo esta red es detectar que hay un cambio, una variación, y que nosotros vemos que tiene una correlación o una relación con las emociones. Y eso es lo que se estudia. Sí, pero yo pienso además que es un concepto muy ancestral, que es como el del prana hindú, como el chi en China, como el ki en Japón, o si lo ponemos en el siglo XX, digamos que es la fuerza en la guerra de las galaxias, que lo copió precisamente George Lucas de ahí, ese concepto. Lo que pasa es que en este caso las máquinas lo captarían, que es lo que ya apuntaba antes. Lo increíble es que las máquinas pudieran llegar a captar esto a través de números, con lo cual sería cuantificable. Me parece y increíble. La gente está preguntando por tragedias concretas, a ver si se miden, sí, ¿no? Nos han dicho, por ejemplo, si os habéis dado cuenta que esta noche ha habido un gran atentado, más de 60 muertos en Pakistán. ¿Tendrá algo que ver con esas barras rojas que estáis viendo? Bueno, la verdad es que las barras rojas que estamos viendo ahora mismo no son significativas por un motivo, porque van subiendo y bajando y no se quedan en una sola posición. O sea que, por ejemplo, el 11S, el 11M o el tsunami se quedaban rojas. Sí, se quedaban rojas. La cuestión es la siguiente. Estoy imaginando a Roger Nelson o a los que tienen los ordenadores cuando encienden y ven eso. Sí, bueno, él... Y serían los primeros en saber que algo podía ocurrir. Bueno, él ese día estaba escribiendo, por lo visto, unos emails en respuesta, pues lo típico, llegar a la oficina por la mañana y responder a las personas que le han escrito durante esas horas de diferentes partes del mundo y después enterarse de los atentados, comprobar los gráficos y ver que había habido esa variación. A posteriori. Él a posteriori, porque ya digo que justamente sucedió en ese momento en el que en esa zona horaria, pues que para nosotros ya era bien entrado el día, pero para Estados Unidos era recién empezado la mañana, pues no se habían detectado porque tampoco se estaban... Quiero decir, no hay una red ahora mismo de personas que estén vigilando eso, porque lo más que se puede saber es que la variación se está produciendo. Eso es lo único. En la propia página web del proyecto se pueden ver algunos de los gráficos que han sido pues cortados para que se vea dónde han sido las variaciones y ver hasta qué punto han sido graves. ¿Hay algún archivo donde se acumulan informaciones de otro tiempo para poder consultar cuál era el estado de la pantalla en tal momento? Sí, en la página principal que hemos dicho, si alguien va explorando por ahí, va encontrando artículos, explicaciones de cómo funciona el proyecto, etcétera, etcétera. Ahí toda la información, ya digo que es pública, está para que todo el mundo la pueda tener. Habíamos dejado el asunto con Carmen. Sí, nos preguntan también si alguna vez se ha disparado la estadística sin que haya ocurrido nada emocional a nivel global. Qué interesante. Bueno, la verdad es que hay una serie de variaciones que se pueden deber a la estadística, también se evalúan. Que sepamos, que igual se ha ocultado, ¿no? Sí, por ejemplo, podría ser algún caso de ya hace años, algún gran terremoto en China, que sabéis que bueno pues fue ocultado hasta tiempo después. Las variaciones sí se dan, es decir... ¿El último terremoto de China? Sí, claro, por supuesto. Ya digo, cuando hay muertes por medio, siempre hay variaciones. Lo cierto también es que, como estamos en una época globalizada, por ejemplo, un atentado como el de Pakistán de hoy, quizás se ha convertido, por desgracia, ya en algo casi común. Y no produce el mismo impacto. Altera, claro, no altera tanto como otros hechos, como el que comentaba Santi, por ejemplo, incluso la muerte del Papa, que no es un hecho ni triste ni no triste. Es decir, una persona mayor que llega al final de su vida, pues se puede decir que es normal. Pero sí que produce un impacto emocional en los fieles y en general en todo el mundo. Si me permites, Carmen comentaba antes
cómo pueden detectar cómo pueden las máquinas captar. Últimamente se están haciendo desde muchas universidades muy prestigiosas trabajos sobre lo que se llaman interfaces cerebro-computadora. Es decir, máquinas que son capaces de leer ondas cerebrales que emergen del cerebro y que las interpreta mediante también programas muy complejos. Es decir, la interfaz como tal no es lo complejo, sino el programa informático que interpreta las señales. Y al parecer en China han llegado, no como por ejemplo en España, en la Universidad de Málaga por ejemplo, tienen un departamento que se dedica a ello y que consiguen controlar un pequeño videojuego de un coche que se controla con la mente, sin tocarlo. Sin embargo, en China, al parecer han conseguido hacer una comunicación de palabras, una comunicación casi telepática, de palabras sencillas entre dos personas que estaban a gran distancia, sin hablar, por supuesto, solamente con sus pensamientos. Bueno, quizá lo que ocurre es que esto es el proyecto Conciencia Global, en este caso, es una vertiente de algo que estamos empezando a conocer y que detectamos de una manera que todavía no comprendemos bien. Y quizás eso es lo fascinante también, ver que se están produciendo esas variaciones, que cuando las energías que se trabaja con ellas son muy sutiles, son muy bajas, sí podemos influir por ejemplo, en este caso, en máquinas que están generando números aleatorios y ver con qué se puede comparar. Porque ya digo, el hecho de que la mente se puede conectar a una máquina directamente, ya digo que es una investigación que tiene que ver con los de interfaces cerebro-computadora, que al final no deja de ser otra cosa que intentar unir el hombre y la máquina, que eso llegará tarde o temprano, porque de hecho ya con prótesis, por ejemplo, para manos, para brazos, etcétera, claro, se está pero siempre consiguiendo. es el hombre el que hace esos programas, el que hace que esas máquinas interpreten nuestros sentimientos. Siempre habrá una alteración por parte del hombre, no son las máquinas las que funcionan solas. No, las máquinas detectan algo. Eso no lo hace el hombre. Lo que hace el hombre es el programa informático que transforma eso en algo inteligible para nosotros mismos. Es decir, la máquina tiene la capacidad de detectarlo, igual que si al estar aquí estamos elevando la temperatura del estudio, por ejemplo. Es inevitable, porque estamos irradiando temperatura, calor. Eso ocurre. Entonces, lo que luego pueda, llegar a suceder o interpretarse con esos datos, con esas ondas o energías que se van difundiendo, eso es lo que sí que es humano. Y precisamente es la investigación como tal. Es que a lo mejor lo que nos hace más difícil de entenderlo es que el hombre influya sobre la máquina. Pero si lo entendemos como que el hombre influye sobre aquello con lo que trabaja la máquina, que es sobre el azar, a lo mejor es más sencillo. Igual que se han hecho experimentos en parapsicología de personas especialmente dotadas que pueden variar el número de veces que sale una determinada cifra en un dado. Es decir, evidentemente, a muchos lanzamientos, pues la estadística dice que los números de lanzamientos se tienen que igualar. Y si, sin embargo, esa persona se concentraba en que tenía que sacar un 1, pues sacaba ese 1 en un porcentaje altísimo con respecto a lo que estadísticamente le correspondería, pues si entendemos que la conciencia global humana no es que influya sobre los ordenadores, sino influya sobre la idea del azar, sobre la posibilidad de que salgan determinadas cosas, pues entonces a lo mejor sí es más fácil de entender, porque el ordenador, a fin de cuentas, es el dado, es decir, es un canalizador de una cosa abstracta que es el azar. Y una cosa más, hace 20 años un atentado en no sé qué sitio provocaba cierto impacto en las páginas de la prensa, en algún informativo, en ciertos momentos. Ahora cualquier acontecimiento trágico se difunde al instante y provoca esa ola de consternación en todo el mundo global al mismo tiempo. Y hablábamos de experimentos con la mente. Lo que ha dicho David es otra cosa que me pone la carne de gallina. Yo no sé si para bien o para mal, pero esos experimentos, un día hablamos si quieres, David, máquina, hombre. Claro, tenemos que decir esto con iRobot, ¿no? La música de Alan Parsons, Yo Robot. Eso que nos parecía el Golem, ¿no? Algo lejanísimo, legendario, y que puede estar. Hacía un par de años se daba una noticia que corrió sin pena ni gloria por la prensa, pequeños breves. Una persona deficiente, creo que era en Canadá, había logrado mover un software era práctico para él, para poder escribir solo con la mente, y pasó sin pena ni gloria. Y uno dice, pero caramba, estas son las noticias escondidas que son un paso más allá, ¿no? Son la frontera. Esto tiene una vertiente negativa, efectivamente, como has dicho. La parte positiva es la aplicación, por ejemplo, en minusvalías, o simplemente incluso hacernos cada vez más capaces. Es decir, nos pueden, permitir hacer actividades que ahora mismo son impensables, pero tienen la parte negativa. La lectura de pensamiento implica también la posibilidad del control. Y la posibilidad de control por parte de gobiernos, por ejemplo, y que creo que es uno de los temas más tremendos con el que nos vamos a enfrentar, porque es otro gran tema también, porque existe el control indirecto y directo mediante incluso microchips, que ya no hace falta ni operar siquiera a alguien para implantárselo, y son cuestiones muy peliagudas que quizá a partir del 11S se están barajando en el mundo muy en serio.
No solamente eso, en el ámbito militar se está investigando en este tipo de cosas, en este tipo de interfaces a los que se refería David, y de hecho a día de hoy en los campos de batalla como Irak, por ejemplo, hay cosas menos sofisticadas, pero hay ya modos de comunicación electrónica muy adelantados entre los soldados, de tal manera que son dirigidos como, pues para hacer una idea, como en Alien, por ejemplo, desde una pantalla central el jefe del pelotón va viendo con camaritas lo que se ve en una cámara instalada en el arma del soldado. Curiosamente, el dato anecdótico es que esto no es tan funcional como parece. En algunas situaciones, como situaciones de emboscada, se ha descubierto que es contraproducente, porque de repente el pánico que sentía un soldado ya no era propio, ya lo escuchaban por sus cascos, por sus auriculares, todos los soldados de la unidad, y de repente esa unidad que estaba perfectamente formada, cuando decía, están por todos lados, nos van a matar, cundía el pánico y huían aterrorizados por una situación que pues, se podía haber controlado de una forma tradicional. Así que a veces estas tecnologías militares no siempre son tan funcionales como Hablando parecen. de militares, Santi, y hablando de ejércitos misteriosos que están cobrando un papel importante y conspiranoico en el mundo, tu ficha de esta noche, de esa sección tan aplaudida, es sobre Blackwater. Un apuntito solo. En Estados Unidos hay una gigantesca base militar donde se entrena a los mejores francotiradores del mundo, donde se entrena a las fuerzas de élite de los países de la mitad de la Tierra, donde hay un lago artificial, donde hay un barco anclado para simular asaltos navales, donde hay instalaciones que parecen de ciencia ficción. El problema es que esa gigantesca base militar es de una empresa privada. Vamos a divertirnos y a estremecernos. Y estábamos con... ¿me dices, Sí, Juanje? quería comentar una cosa, que es que lo que dice Santi no es ciencia ficción, y es que tengo aquí una noticia que ha salido esta semana, que la Universidad de California acaba de recibir $4 millones del ejército norteamericano para el doctor Zemura, exactamente, el director del Departamento de Ciencias Cognitivas, para desarrollar un equipo de telepatía entre soldados de forma artificial. Telepatía entre soldados. Sí, entonces acaban de recibir 4 millones, es un proyecto que es en parte privado para los militares, de forma que en el campo de batalla estos cascos que se van a poner puedan utilizar una serie de palabras clave, como por ejemplo huir, disparar, vete a la esquina, una serie de palabras clave que recoja una máquina y le envíe de forma telepática a otro soldado, y luego también, digamos, tiene una parte lúdica para personas que tienen discapacidad mental. Pero bueno, no es ciencia ficción, ha sido esta semana Dr. Zemura, Universidad de California, $4 millones que da el ejército norteamericano. Por desgracia, cuando se da dinero, sabéis que, bueno, $4 millones para un proyecto de ese tipo es prácticamente calderilla. Sí, me imagino. Cuando se gasta de verdad dinero es para proyectos parecidos, pero que hacen lo contrario, es decir, no leen los pensamientos, sino que los inducen. Que eso sí es un arma verdaderamente importante que se ha ensayado al parecer ya en Irak. Asombrado estoy, menudo repaso por la mente y la máquina y sus infinitas posibilidades buenas y malas. Cielo e infierno, ¿no? Estábamos en ese proceso muy íntimo, pero que se convierte en público cuando se publica por medio de hospitales investigación sobre esa última frontera, ¿no? La mente, la muerte, la consciencia, y nos quedábamos con algunos testimonios, pero también incluso vamos a escuchar al doctor que está coordinando esta operación, que nos parece ya, o sea, está pasando todo esta semana, es increíble. Sí, además, fíjate, hay estudios anteriores que se hicieron con experiencias cercanas a la muerte, y en muchos de ellos, como los testimonios que vamos a pasar a escuchar a continuación, pues lo normal es que un día o dos antes de que una persona falleciera, normalmente veía a un familiar o a un amigo que o bien venía a por él, o bien esa persona salía del estado en el que se encontraba porque le decía que no era su tiempo. En todos los casos veían y nombraban a familiares cercanos o amigos que habían tenido mucho que ver con la familia. Vamos a escuchar esos dos testimonios seguidos, Yeray, el 2 y el 3, porque en uno vamos a ver cómo un familiar viene a por ella diciéndola que no es su tiempo, y en otro de los casos la experiencia es más religiosa. Según me iba acercando a la luz, comencé a distinguir diferentes figuras, personas diferentes, y recuerdo perfectamente que mi abuela me llamó. Me acerqué a ella y fue estupendo.
Nadie te dice que te estás muriendo, solo vas sintiendo cosas. No me importaba lo que dejaba atrás. Y vi algo así como un espíritu, como si fuese la Virgen María caminando delante de mí, y dije, oh Dios mío. Pues hemos oído esos dos testimonios. Incluso mucha gente nos lo podrá escribir a esas vías de contacto. Las repetimos: Iker 7640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, o milenio3 con número @cadenaser.com. Cuando hemos estado cerca de un moribundo, es cierto que muchas veces ven y llaman a familiares cercanos que ya fallecidos, siempre fallecidos, que vienen como a por ellos. Y lo que sienten, y hemos visto a estas personas, es un gran placer. Hay otros estudios que se hicieron, científicos entre comillas, no con el respaldo que está teniendo y ahora vamos a oír hablar al doctor Sam Parnia, que él ha sido el que ha impulsado este experimento con 1.500 personas, recordémoslo, 1.500 personas. Nunca visto hasta el momento. Antes que él, Albert Heim hizo un estudio sobre las ECM. Él era alpinista y geólogo, y después de sufrir una experiencia cercana a la muerte, él se cayó por un glaciar. Además, sabía perfectamente dónde se iba agarrando, y mientras iba viendo las escenas de su vida, cómo iban pasando, estuvo entre la vida y la muerte, y a raíz de ahí empieza a estudiar a otros montañeros también que habían sufrido accidentes, las experiencias que habían tenido. No era un médico. No era un médico. Él se dedica a nivel de a medicina recoger. Y hospitales, es un caso único, ¿no? Bueno, a nivel de medicina, es un psicólogo, James Hipstall, en 1907 experimentó con enfermos terminales. Precisamente él sí que es el que recoge el primero, como un día o dos antes de morir llaman a esos familiares. Es el primero el que recoge esos testimonios de familiares cercanos que vienen a por las personas moribundas. Pero ahora lo que están implicados son muchos hospitales del Reino Unido y también de Estados Unidos, con lo cual es un fenómeno que no se había producido nunca. Todo impulsado, vamos a escucharle por el doctor Sam Parnia, que nos habla en uno de los primeros de los cortes sobre este estudio científico. ¿Por qué lo lleva a cabo? Hasta el año 1997 había muy pocos datos procedentes de estudios con un objetivo científico, y una de las cosas que queríamos hacer era que el estudio de las experiencias cercanas a la muerte dejaran de ser simples debates teóricos y se convirtieran en ciencia objetiva. Así que pusimos en marcha el primer estudio sobre pacientes con paro cardíaco e investigamos cosas como la falta de oxígeno, que no se había hecho hasta entonces, los medicamentos que pudieran estar tomando, su situación psicológica personal y sus creencias religiosas. Pasa de ser parapsicología, malentendida, porque parapsicología es como decir que esto no sirve para nada, ¿no? Que esto no es científico. Cuando ya los médicos se ponen a investigar, entonces ya sí que le dan seriedad al asunto. Pero él nos habla de qué es la muerte clínica para él y cómo empiezan a investigar cuando los pacientes se encuentran en esa muerte clínica. La expresión cercana a la muerte es muy amplia, es muy difícil de definir, así que decidimos estudiar a un grupo de personas que objetiva y científicamente habían estado muertas. Según la práctica médica, la definición de muerte clínica es la de una persona sin latido cardíaco ni respiración, cuyo cerebro ha dejado de funcionar. Y si observamos lo que le ocurre a un paciente durante un paro cardíaco, cumple los primeros dos criterios según esta definición, y en pocos segundos su cerebro también deja de funcionar. Y ese es el modelo más adecuado para estudiar el proceso de la muerte. Nos habla también de los testimonios que él ha podido recoger, cómo describen lo que estaban viviendo, incluso como muchos de ellos ven cómo les están haciendo la resucitación, cómo están bombeando su corazón para que vuelvan a la vida. Es muy difícil definir exactamente cuándo ocurre, porque los recuerdos pueden producirse en un instante y es imposible durante un paro cardíaco establecer el momento exacto. Pero lo que sí nos ayudará a establecerlo es cuando la gente describe experiencias fuera del cuerpo, hechos específicos que han estado ocurriendo durante un paro cardíaco comprobado por el equipo médico. Por ejemplo, un paciente puede describir detalles que estaban ocurriendo durante la media hora que duró su resucitación cardíaca. Y para poder demostrar realmente lo que les está ocurriendo a estas personas y comprobarlo de manera objetiva, necesitamos revisar estos casos concretos.
Pues un experimento que tendremos que seguir paso a paso, Iker, porque me parece muy interesante. Por primera vez se va a llevar científicamente este experimento a cabo. Dice que va a durar 3 años, más o menos, recoger toda la información, y la verdad que creo que hemos avanzado muchísimo gracias a este médico al que acabamos de escuchar. Impresionante historia. Están coincidiendo varios experimentos realmente que darán que hablar, creemos. Nosotros mañana hacemos el nuestro, por si acaso, con David Zurdo, con psicólogos, con monitorización, presencia, sexto sentido. Vamos a ver qué surge, vamos a ver qué sale. Mañana lo veremos y lo viviremos en Cuarto Milenio. Pero esto tiene que seguir, y hay muchas cosas, muchísimas. Podéis disfrutar de ellas, por ejemplo, de la lectura. La lectura es importante. Tenemos 2 amigos, van a ir pasando muchos, que nos recomiendan o dan su voto de calidad, porque esta noche comienza de alguna forma la carrera por esos 7 grandes libros del misterio. Mira, Juanje no lo he dicho y David tampoco. Voy a aprovechar que están aquí para preguntarles su libro del misterio. Primero escuchamos a nuestro querido compañero Eric Fratini y después a José Lesta. Yo propondría 2 libros míos. Uno es CIA, Joyas de Familia, de Ediciones Martínez Roca, en donde relato las operaciones encubiertas que violaron la Constitución americana entre 1959 y 1972. Y el segundo libro que propondría sería La Santa Alianza, 5 siglos de espionaje vaticano, editado por Espasa Calpe, en donde relato toda la historia del servicio de espionaje papal, del servicio de espionaje del Estado Vaticano, entre 1566 hasta las últimas operaciones realizadas durante el pontificado de Juan Pablo II. Esos serían los 2 libros que yo recomendaría. Bueno, pues un comentario que desde luego no tiene precio, ¿eh? Eric Fratini recomienda a sí mismo. Lo que no tiene es abuela, Eric Fratini, que no tiene precio. La verdad es que es sincero. Ahora, claro, Eric, siendo como ¿es una broma o no? Yo creo que no se ha enterado bien, o sea, o quiero pensar bien de Eric, porque es buen amigo y tal, pero vamos, se yo entiendo... Perfectamente, se entera perfectamente, no tanto tiene un pelo porque es calvo como yo, pero bueno, que tampoco es una deshonra, pero aparte de eso, bueno, yo pienso que se ha confundido, no creo que nadie se vote a sí mismo. David Zurdo, tu libro, el que votarías, porque vamos a elegir los 7 libros del misterio. Es importantísimo, 50 personas, 40-50, podrán venir aquí a la noche milenaria, el encuentro de amigos, y están votando, y ahora Carlos y Fermín nos irán dando datos concretos al final de esta hora. Habrá 2 conexiones puntuales de cómo va el ranking ya. ¿Tú qué libro? El libro que te ha marcado, para ti el más importante, hay que dar un voto. ¿A qué libro, qué autor? Es que claro, hay tantísimas historias que, sí, claro, muchas lo de que siempre, no son de ¿no? misterio, y muchas que no son de misterio. Bueno, pero tiene que ser de nuestros temas. Claro, no, pero a veces nos ayudan a imaginar precisamente el misterio. Te temo, a ver, ¿qué vas a decir? Einstein, por ejemplo, pero yo recomendaría ahora mismo, por ejemplo, sobre todo por el último capítulo, casi el epílogo, La Ruta Prohibida de Javier Sierra. La Ruta Prohibida de Javier Sierra. Sí, porque al final, cuando él explica una experiencia propia en su juventud final, sí, y cómo lo explica además, creo que eso transmite el verdadero deseo de descubrir cosas que no están al alcance, digamos, de nuestra vista normal. Pues ya viendo lo que ha hecho Eric Fratini, pensé que ibas a decir La Señal o algo así. No, por favor, no. Que saldrá en breve La Señal, ¿verdad? En Plaza de Janés. Sí, 3 de octubre, sale ya muy poquito tiempo. Seguro que es un éxito y tiene que ver con el proyecto Conciencia Global. El voto de calidad de David Zurdo para un colega, para un buen amigo, para Javier Sierra. Juanje Vallejo. Yo no lo dudo, dioses, tumbas y sabios de Cyrano, porque es el libro que me descubrió para mí el placer de la arqueología y de viajar, y pienso que es el libro que revolucionó la arqueología en el sentido de hacer que la historia, la arqueología y el viaje sean divertidos, amenos para todo el mundo. Pues ahora poco a poco le voy a ir pidiendo a Geray, antes de escuchar vuestros testimonios, ya sabéis que sorteamos esas entradas, 5 entradas dobles para que vayan con su pareja, con su amigo, con quien quiera. Con su madre, con su padre, con su quien hermano, con quien les dé la gana. Porque es impresionante la exposición, y más ahora con lo que vamos a contar a la tercera hora, de la vasija de Jesús. Claro, luego Nacho Ares nos va a hablar de esa vasija, también el propio Frank Godio, que es el descubridor, nos va a contar cómo es, dónde la descubrió, por qué es especial y por qué se puede ver en Madrid. Van a poderla ver en Madrid. Nosotros cuando estuvimos en la exposición todavía no estaba. O sea que los ganadores de esas 5 entradas van a ser unos privilegiados.
2:32, 23,6 grados. Nada del misterio, he hablado de androides, cyborgs, máquinas, hombres, mente, proyecto Conciencia Global. Pero ahora toca dar una vuelta a todo esto, porque en nuestro viaje al desierto, y aquí lo hemos compartido 3 personas, nos quedó por contar algo. Nos quedó por contar una historia que tiene condimentos peculiares, y quizá también sea una historia de esas, como decía David Zurdo, que te reencuentran con el misterio. En una de esas salitreras abandonadas de las que hablábamos hace un par de semanas, en esas donde de repente había un zapato doblado y corroído por el salitre de un niño como último testimonio de una forma de vida, en esas donde solo quedan las maquinarias herrumbrosas, donde se ve, por ejemplo, un campo de fútbol, donde hace quizás 60 años que se disputó el último partido entre niños. En ese mundo de los 137 pueblos salitreros que se abandonaron de inmediato, nos contaron muchas historias, y os contamos solo algunas. Y hete aquí que una de estas noches, revisando el material que habíamos filmado y grabado, me encontré con una de las experiencias terroríficas, al menos como yo la sentí, como me la contaron, como nos la contaron, que más me ha impresionado de todas las que he registrado en mi vida, quizá por la fuerza iconográfica de algunas escenas que quiero que compartáis, y luego además, si queréis, lo debatimos. Tenemos que ir a un lugar muy concreto. Es una familia entera. El lugar, seguro que casi nadie lo conoce, yo no lo conocía, nosotros no lo conocíamos, es Zapiga. Zapiga es un pueblo que ya no existe. Zapiga es un lugar abierto a ese desierto, el más seco del mundo. Ruinas desperdigadas, quizá el esbozo de lo que fue una antigua cuadra, una casa, y una familia que va allí. Grabamos a esta familia que vive en la zona y que recordaba con terror lo que pasó aquella noche. Y a mí me gustaría que quizá, ¿por qué no?, porque es un sentimiento humano, también forma parte de nuestra conciencia global, experimentemos ese miedo. A mí me lo dio, me impresionó más bien escuchar su historia. A ver qué pensáis vosotros. Es hora de regresar a los desiertos para narrar una historia terrorífica. Una historia que se nos cruzó en el camino de forma imprevista. En una vieja aldea muerta, nos la contaron con la emoción y el miedo aún latiendo en la voz. Y así la registramos. Es la vivencia de una familia que sintió el terror profundo de lo sobrenatural en una noche que jamás podrán olvidar. Tenemos que viajar miles de kilómetros para visualizar Zapiga, ruinas que hoy son esqueleto de lo que antes fue un pueblo industrial y próspero. Muros de adobe donde ya nadie se detiene. Muros donde anida un silencio extraño. Ellos tuvieron la mala suerte de elegir precisamente este enclave para pasar una madrugada mirando a las estrellas. Era una casa en uno de esos poblados salitreros. Había un candil y todavía vivía una pareja, 2 personas. Uno de ellos era Reinaldo, un hombre que ejerce el periodismo, que incluso hacía una crónica local, La Voz de la Pampa, y que era un absoluto conocedor de aquel desierto. Llevaba 35 años recorriéndolo. Cuando yo le preguntaba si había sufrido alguna experiencia como tantos otros visitantes de la zona, que hablaban de encuentros con lo extraño, con lo sobrenatural, él contó algunas cosas y dijo que sí, que algunas personas en esos poblados habían visto apariciones fugaces, visiones. Y él me dijo, yo ver no he visto. Y por lo tanto yo zanjé la conversación. Pensé que decir no he visto quiere decir no he vivido. Qué equivocado estaba. Porque a veces en el tema del misterio no hace falta ver una figura antropomorfa. Basta con sentirla. Porque uno, cuando le ocurre, tiene muy claro que algo está ahí, algo desconocido.
La historia de Reinaldo comienza con toda su familia. Son 5 personas, 3 son niños pequeños. La idea, observar las estrellas con un telescopio. Para eso, qué mejor que los cielos estrellados del norte de Chile, de Atacama. Y yo no sé si por azar o no, hoy que hemos hablado del azar, se desviaron en el kilómetro 117 y tomaron una pista de tierra donde hace mucho tiempo que no se adentra nadie. Nadie pasa por allí. Por eso quizá la imagen de ese típico coche americano, ranchera, de los años 70, voluminoso, pesado, tenía que impresionar a los animales, a los pocos que corretearían por esa zona, la más seca del mundo. ¿Por qué eligió Zapiga? Todavía no lo sabe bien, porque era un lugar que de verdad no le gustaba. Se hablaba de que en Zapiga ocurrieron cosas tiempo atrás, en la Guerra del Pacífico, en esa guerra en la que Chile arrebató a Perú una región extensísima que daba al mar. Zapiga, hace 30 años, cuando ocurren estos hechos, pues era eso, un montón de piedras resecadas al sol, nada más. Y junto a uno de los apriscos pusieron sus tiendas de campaña. Pero antes de llegar a ese punto pasó algo que llamó la atención de un hombre que sintió que su familia estaba en peligro o que algo amenazaba a su prole. Y como en tantos casos, comienza de la forma más casual, más doméstica, más inesperada. El pueblo de Zapiga fue uno de los primeros pueblos explotados, digamos, de la salitera. Uno de los primeros pueblos que se formó, Zapiga, acá en Tarapacá, salitrero. Pero llegamos a ese lugar y con mi carro, y en la tarde, ya en la noche, hicimos una fogata y teníamos nuestras carpas para alojar, sacó a dormir, y a eso de las 9 de la noche empezamos a cantar, digamos, alrededor de una fogata. Mis hijos cantaban, todos ya, digamos, niños en ese tiempo, y me dice el niño, me dice, papá, me dice, voy a ir al baño, me dice. Entonces tenemos a una madre haciendo la comida, a otros niños se encargando de alzar la carpa, como llaman ellos, las pequeñas tiendas canadienses de campaña, la soledad más absoluta en 100 kilómetros a la redonda en toda esa zona, y un niño pequeño con su padre que bueno, se van al excusado, el excusado que es una simple tapia, ¿no?, en mitad de la oscuridad. Yo creo que Reinaldo en aquel momento no estaba inquieto, pero algo le rondaba. En el coche había pasado algo, había escuchado algún sonido extraño, o esa sensación, ya que ya hablamos de presagios y de mente, y de adelantarse a los acontecimientos, de adelantarse a lo que está por venir. Justo cuando enfilaba la pista de desvío hacia Zapiga, él notó una indisposición, algo que no le gustó, pero ¿cómo identificar eso? ¿Son señales? ¿Es algo que nos dice en el sexto sentido, no, por aquí no? La aventura continuaba tan sencilla como esta, un padre y un hijo junto a una tapia. Cuando llegamos al lugar, digamos, cerca de una muralla y debajo de un árbol, otro árbol más chico, se siente un piedrazo en la muralla y pegamos el salto ahí. Yo dije, es la broma de mi hijo mayor, nos vino a hacer una broma acá. Llegamos allá y el hijo no llegaba, todavía no llegaba el mayor. Cuando llega, le digo, ¿cómo se te ocurre hacer esas tonteras, esas gracias? ¿Pero de qué me estás hablando, papá? Me dice, ¿por qué tiraste piedra? Le dije, a la muralla. Pero si yo vengo de allá, me dice, recién vengo. Pasó la situación, seguimos la fogata, cuando de repente empiezan a aparecer piedras. Así. Y pasa aún así, tanto, digamos, una piedra así de este porte, por la cabeza de mi hijo. Entonces ya ahí no me gustó la cosa. Entonces dije, aquí algo pasa. Bueno, pesco la linterna y me voy a recorrer el lugar, digamos, de las ruinas, de las casas que había, casa por casa. Hay que imaginar ese padre con su familia, no quiere alertar al resto del grupo, pero ve una serie de piedras que incluso parecían querer
agredirles. Por lo tanto, primera conclusión lógica: alguien está aquí, está vigilándonos, pueden ser bandidos, en una zona peligrosa en el Chile de los años 70, sin duda alguna, y podemos estar a punto de sufrir un secuestro o incluso algo peor. Y ese hombre pesca, como él dice su linterna, me lo contaba, con la carne de gallina en ese pueblo salitrero, y empieza a enfocar las paredes. Las casas no tienen techos, uno puede entrar como en un laberinto, y en cualquier lugar puede estar alguien. Y Reinaldo me contaba que no veía nada, me prometió que no vio nada, pero no se sentía solo. Y entonces pasó algo asombroso y que tiene una gran fuerza. Por lo menos yo lo viví así cuando me lo contaban. Veía un hombre muerto de miedo. 50 metros a la redonda. No vi nada. Volví, nos sentamos, conversábamos, y nuevamente otro piedrazo. Ya dije yo, pesqué el auto, fui al auto, lo moví, recorrí como 100 metros alrededor, no veía un alma, todo oscuro de noche. Empezamos a recoger los platos, las cosas que habíamos dejado encima para guardarlas. Ya los niños los mandé a la carpa para que se puedan acostar, y llega el mayor corriendo. Papá, me dice, están pateando el auto. Papá, están pateando el auto. El coche aparcado a unos 20 metros, y lo que describe el niño y lo que ve el padre es como si un montón de niños que nadie puede ver estuvieran zarandeando el vehículo ranchera. Pero es que escuchaban hasta las palmas, unas palmas pequeñas, unas manos no muy poderosas, que tocaban en la puerta, en los cristales. No llovía, no hacía aire, e incluso, como si se estuvieran montando encima del capó, el coche hacía el típico movimiento del balanceo de los amortiguadores. Golpes, y claro, no vieron nada, efectivamente, pero escucharon nítidamente risas de un grupo como de 15 niños. Y aquí es cuando Reinaldo me contaba una escena que yo tampoco puedo olvidar, imaginando cómo tuvo que pasarlo él. Encerró a toda su familia en la tienda de campaña, porque no se atrevía a coger el coche, era plena noche. Solo en un arrebato de furia pudo romper su miedo, intentar salvar a los suyos y lanzarse prácticamente hacia el vehículo. Pero antes pasó algo, una escena digna de novela y que demuestra que la realidad que te encuentras, por ejemplo, en un desierto supera cualquier febril imaginación de poeta. Hay una cosa que siempre llevaba consigo este hombre, una pequeña Biblia. Y estábamos dentro de la carpa, todos. Yo le dije, ¿sabes qué? Pásame la Biblia. Así que me pasó la Biblia, empecé a leer unos salmos. Estaba yo fuera de la puerta de la carpa, con una linterna esta tempestad, y la Biblia acá, y leyendo. Entonces ya leí varios salmos, ya, todos arriba del auto, cargamos el auto, meto las llaves, paso el cambio, anteriormente había revisado en los niveles de agua, todo. Echo a andar el auto, empieza a andar el motor, paso el cambio, empiezo a acelerar y el vehículo no se mueve. Qué raro, dije yo. A ver, me bajé, destapé nuevamente, revisé, estaba todo bien, paso el cambio, acelero y nada. A ver, marcha atrás, acelero, nada. Pásame la Biblia. Por favor, pásame la Biblia. Ya pónganse todos a rezar. Me pasó la Biblia, empezamos a orar de nuevo. Y empezó a andar el vehículo acelerado, no más allá de 3 o 4 kilómetros por hora, como que estuviera así frenado así. Y caminamos más o menos como 100 metros para salir del pueblo, tomo la curva y el vehículo agarra velocidad. En esa curva, toda la familia seguía rezando, los 4 miembros, excepto a Reinaldo, mirando hacia sus propios pies, sin querer ver el exterior del coche, todos rezando a la orden del Padre. La imagen me parece increíble, y notaban las mismas manos desde fuera los golpes y las risas de niños que nadie podía ver. Solo cuando se dejó atrás la curva de Zapiga, el coche volvió a su ser. Algo lo frenaba, lo retenía allí. 23 de enero
1891, combate de Zapiga. 2 unidades se retan a muerte en esas casas esqueléticas de adobe. Murieron 150 personas y se arrasó con un sinfín de mujeres, ancianos y niños. Una historia en el desierto más seco del mundo. Ese padre con el farol, la Biblia y la escena de todos juntos rezando en el coche, ese coche que no arranca, nunca mejor dicho aquello de huir como alma que lleva el diablo. ¿Qué os ha parecido, chicos? Menuda historia, todavía historias como esta, ¿eh? Hombre, la verdad que el desierto de Atacama, al norte de Chile, es un lugar ideal. De todas formas, jamás en mi vida he escuchado una historia similar a esta. Es increíble, aparte lo terrorífico de esas manos de niños, ¿no? Aparte que tú lo narras de una forma increíble, unos peloteos de que seas mi jefe. Pero... Soy tu amigo, chaval, soy tu jefe. Eso sí es verdad, y me lo has demostrado muchas veces. Si te digo una cosa, me sigue sorprendiendo una historia de... Siempre que alguien cuenta una historia así, un elemento que no entiendo, ¿no? Y mira que investigo hace muchos años lo misterioso, lo paranormal, lo sobrenatural. Y es que yo, que no soy cristiano, yo no creo que la Biblia, obviamente, sea capaz de extraer a los fantasmas. Y sin embargo lo consigue, no sé cómo ni de qué forma. Igual es una cuestión de fe mental más que religiosa, como estábamos hablando, sí, conjunción mental en algo. Es lo que yo opino. Pienso que si este señor fuera musulmán, posiblemente recitando una sura del Corán hubiera conseguido lo mismo, y tampoco soy musulmán. Entonces, o sea, esa capacidad mental que tenemos de hacer que lo extraño, lo que está en otra dimensión, no pueda atacarnos gracias al poder de nuestra mente, ¿no? O sea, esa interconexión con lo sobrenatural, con el más allá, ¿no? Y esa capacidad que tenemos de sobreponernos a eso. Es lo que me fascina de la historia. Y bueno, lo terrible es, la imagen con la que me quedo de lo que has contado, es esos golpes de esas manos pequeñitas en los cristales por la noche en el desierto de Atacama, el lugar más árido del mundo. Bueno, terrible, terrible. Muchas veces no somos conscientes de que estamos arropados de un manto que nos hemos hecho, de un manto de electricidad, de comodidades, de ladrillos. Pero a veces, cuando conduces por una carretera secundaria sin luz, de noche, te das cuenta de que lo único que te separa de tus miedos ancestrales, de ese cosa atávica que llevamos desde el Neolítico arrastrando y que está ahí, son las luces de tu coche. Y fuera solo está la oscuridad. Y en esa oscuridad no quieres pensar en ello, pero está con un poder hipnótico todo lo que temes. Y claro, uno piensa, ¿y qué pasa si eso de repente falla? Si esas luces se apagan, si ese coche no anda, pues a lo mejor todo aquello que espera en la oscuridad viene a por ti. Bueno, la historia, la verdad es que sobrecoge, hay que reconocerlo. Las imágenes sobrecogen. Pero sobre todo, hay una cosa que ha dicho Juanje que me parece muy curiosa, es que hablas de esa fuerza mental que puede vencer algo o conjurarlo en el caso contrario, pues que no tiene que ver a veces con lo que uno crea o deje de creer, o la relación que tiene con lo que está pasando. Y de hecho eso me recuerda a ciertos grupos de oración que existen, sobre todo en Estados Unidos, para producir efectos, a veces incluso cosas tan extrañas como matar bacterias, como curar enfermedades, como hacer que alguien que está en un hospital pues se ponga mejor, o un grupo de personas. Y en grupos los que de oración. Sí, grupos de oración en los que participan personas, curiosamente, que son completamente ateas. Vaya temazo, David. Como diría un buen amigo, Sebastián Vázquez, el poder de lo sacro, ¿no? De lo sagrado, del concepto de lo sagrado. Claro, menuda historia, ¿eh? La de Zapiga, ¿eh? Y luego lo que había pasado en ese lugar, el llamado combate de Zapiga. Tal vez no sabía que allí siguen estando los cuerpos de muchos de esos soldados que perdieron la vida, cuerpos que además han sido profanados. Tumbas que se pueden ver, incluso las fotografías de cómo han sido abiertos esos ataúdes en último intento de robar lo que fuera a esas personas que habían perdido la vida luchando, personas de su propio país, ¿no?, que habían perdido la vida luchando por él. Y ahí siguen tirados en medio del desierto porque están así. Y los ataúdes bien abiertos, profanados sus cuerpos, los huesos esparcidos por toda esa zona. He podido ver
fotografías que nos enseñaron tanto en Chile como algunas que hay en internet, y la verdad es que tal vez no supiera que este encuentro había sido en una zona de sangre, en una zona donde todavía los cadáveres siguen pidiendo justicia. Ahora voy a pedir a Yeray que cierre la música por completo, porque vienen unos sonidos aztecas, y tienen un sentido, tienen un auténtico sentido, y vais a saber por qué. Primero, por favor, escuchad con toda la atención. Esto es un sonido que viene de lo remoto del tiempo, muy atrás en el tiempo, y ahora parece que tienen facultades o misterios que queremos descifrar. Escuchad. Dice Yeray que acongoja. Sí, de otra forma, pero sí lo dice. Porque esto, ¿qué demonios es? Desde luego son sonidos, parecen una mezcla de sonidos y cosas animalescas, ¿no? Juanje, hay noticias sobre esto. Estos son sonidos con instrumentos exactamente iguales, recuperados. Parecen pájaros, ¿no? Sí, de lo azteca. Sí, cuando hablabas de la oscuridad antes y tal, estaba pensando, ¿cuál ha sido el lugar del mundo donde más miedo me ha dado la oscuridad? Y estaba a darle vueltas, y está un poquito, bueno, está cerca de México, y es en la selva del Darién, en Panamá. Por cierto, un pequeño detalle, Juan, que nada más me lo dice Carlos Largo por vía interna. Sí. Roberto Velázquez, son reproducciones a nivel arqueológico de cómo sonaba esto, que se llamaba en su tiempo, por algo será, los silbatos de la muerte. Sí, los silbatos de la muerte. En concreto ha sido el investigador alemán Reis Elgonon el que ha estado investigando este tipo de artefactos que han aparecido en algunas excavaciones aztecas en México, y el apunte que hacía Carmen me parece muy acertado. Reproducen lo que a mí me parece sonidos de algunos animales extraños o de la selva o del bosque, aunque también dicen que reproducirían lo que son ráfagas de viento o sonidos que se dan en las tormentas. Entonces, dentro de la cultura azteca o mexica era muy importante el mundo del inframundo, el mundo de los muertos, el mundo subterráneo. Entonces, digamos que lo curioso que ha dicho este arqueólogo y musicólogo, además alemán, es que este tipo de flauta es única en el mundo, ya que lo que hace es que son dos cavidades que hacen que el sonido y el viento se enfrenten directamente, provocando ese tipo de sonido, que realmente es un sonido binario, son dos sonidos a la vez. De forma que él dice que el cerebro, cuando durante mucho tiempo está procesando, sonido binaural, de alguna forma antiguo, está procesando esos dos sonidos, elimina uno y te lleva a un estado de trance. Entonces, posiblemente se utilizaron en ceremonias chamánicas, posiblemente durante muchísimas horas, mientras el chamán, el hombre que conectaba con los espíritus, pues acababa diciendo, dando augurios sobre qué pasaría, o diciendo vete a saber el qué, ¿no? Interpretando lo que decían los demonios. Realmente es un paso que nos acerca de una forma maravillosa a lo que fue el pasado de la humanidad y el pasado de ese continente amigo y hermano que es América. Pero fijaos qué cosa más curiosa, y porque mañana lo vamos en Cuarto Milenio, es que David para su experimento utiliza lo que se llama música binaural, que es diferente en un oído que en el otro, y que se empleaba para la hipnosis, y no por cualquiera, sino incluso se ha hablado de la CIA, de militares americanos, y eso de alguna forma ya lo sabían los chamanes americanos tanto tiempo atrás para llegar a lo mismo, el trance. Ya utilizaban sonidos para alterar la conciencia, que es algo que se ha hecho a lo largo de toda la historia. Tremendo, ¿eh? Aparte que creían que eran los sonidos del inframundo en muchas ocasiones, ¿verdad? Sí, que les llevaban a esos otros mundos, y que los aztecas creían que ese viento del norte venía de la tierra de los muertos, así lo llamaban. Vamos a ver si podemos volver a escucharlo. Vamos a dejar con esos sonidos, oye, porque me han parecido inquietantes. Volvemos en 5 minutos. Se queda David Zurdo con nosotros, ¿verdad, David? Por supuesto. Invitado de excepción en esta tertulia, que ojalá nos acompañe. Madre mía, Yeray. Además, el silbato de la muerte azteca. Que sepan que estos silbatos tenían forma de calavera, con lo cual es todavía más terrible. Lo tienen todo. A la vuelta, esa vasija con su descubridor Frank Godio, que pone Jesús el Mago. Blackwater, el ejército
profesional y extraño. Se está hablando mucho de él. Todo eso y más, a la vuelta.